El podcast librero llega gracias a Busca Libre. Todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Año 2010 estaba en la universidad y Ricardo Bedoya me presentó a un director que en realidad forma parte de la historia del cine peruano. Nos referimos a Augusto Tamayo y el día de hoy lo tengo aquí sentado conmigo. Augusto, bienvenido al Buen Librero. Encantado de estar aquí. 50 años de trayectoria y te hago una repregunta a partir de eso. ¿Qué escena de tu vida quisieras refilmar? No De de mis tu vida. películas. De tu vida y de tus películas de repente. A ver, en ambos sentidos vamos a lanzar Complicada la la pregunta. pregunta. Mira tú que he estado como en 25 entrevistas, es la más complicada. ¿Qué escena de mi vida? Ujú. Mira, yo a estas alturas de mi vida, yo agradezco el haber tenido la vida que he tenido. Ujú. He tenido mucha suerte, en muchos aspectos. Tuve una familia extraordinaria, un padre que cada día que pasa me parece más extraordinario aún. Viví una vida tranquila, no pasé por tribulaciones ni problemas, no fui un buscador de riesgos Fui un explorador, un experimentador, fui libre, fui medio hippie, pero no de pinta, sino de un poquito de pensamiento. Pero mi vida la he llevado, te estoy dando todo un rodeo para no contestarte. Eh, la he llevado de tal forma que si me pongo a pensar de una semana de la que me arrepiento, porque uno tendría que arrepentirse para querer refilmarla, ¿no? Ujú. No hay, o sea, yo me he complacido en lo que he hecho. Hoy día veía una cita de Bob Dylan que dice, la plata, ¿no? Dice, la plata, no, si una persona se despierta y después regresa y se acuesta y lo que han hecho en medio es lo que le gusta y lo que quería hacer, eso es el éxito. No sé si lo he citado correctamente. Es la idea de que si haces lo que quieres y después de 50 años hacer lo que quieres, ¿de qué te arrepientes? O sea, podría haber tenido problemas, algunas tragedias personales, de muerte de seres queridos, pero no sabría qué semana o qué escena de mi vida refilmar para sentirme mejor, supongo. Perdón, pero no tengo ninguna. Y en el caso de tus películas, a ver, yo me imagino, pues, o sea, tú ves de nuevo la película cuando se está exhibiendo en sala y demás, y por ahí te provoca cambiar algo. ¿Te ha pasado eso con alguna de tus películas? Mira, ahí también te respondo evadiéndote. Yo hago todo lo posible para que la película resulte lo mejor de acuerdo a lo que yo puedo pensar. Yo tengo mi cabeza, no tengo otra, tengo que trabajar con ella, pero hago todo mi esfuerzo, hago disciplinadamente mi mejor esfuerzo energético, físico, mental, anímico, para que la película salga lo mejor que ese proyecto puede salir. La veo, la reveo, cambio, quito, refilmo, pero una vez que la termino y digo, bueno, esta es la película, así salió, ahora va a vivir su vida, ya no, ya ahí, desde ese momento, yo ya no la veo diciendo, ay, hubiera cambiado esto, hoy. Hay un momento en que yo ya, se acabaron los cambios y ya que viva, ¿no? Que viva su vida, les gustará a la gente, ¿no? Eso ya no está en mis manos. Entonces, dos preguntas y las dos no te las he contestado. O de alguna manera te las he contestado. Cuando uno piensa en Augusto Tamayo, piensa también en una parte del cine peruano, en la historia del cine peruano. Pero yo entiendo también que parte de tu materia prima es la nostalgia, la historia. Has hecho bastante cine histórico. ¿De dónde viene esta afición? Bueno, culturalmente yo soy hechura de mi padre. Yo crecí en su biblioteca y crecí bajo su espíritu y crecí bajo sus enseñanzas, como suele ocurrir con los hijos. En este caso, como he dicho, tuve la suerte de que él fuera quien fuera. Él fue un escritor, una figura cultural importantísima del siglo XX, y él me formó de una manera muy inteligente. Nunca me obligó a nada, ni me prohibió nada. Un gran teoría o estrategia educativa. Pero me fue a través del ejemplo, de conversaciones, de cosas que me daba para leer, me fue como construyendo intelectualmente. Y obviamente yo contribuía a esa construcción, pero mucho de lo que yo valoro lo valoraba él también, el arte, la literatura, la historia. Él es un historiador de la literatura peruana. Entonces mi interés por la historia nació tempranísimo.
pero has usado una palabra muy bonita que a veces no se asocia, que es la nostalgia. Y, a ver, trataré de, mira, esto sí, no creo que lo he dicho. Yo no conocí a mi abuelo paterno, pero me lo contó de tal manera mi padre, me lo retrataba, no sermoneando, simplemente contándome relatos, anécdotas, llevándome a la casa donde habían vivido, que yo en un momento de chico sentí que lo había conocido y sentía nostalgia por él. No puede haber nostalgia de lo que no has vivido. Bueno, sí, yo sí creo que puede uno tener nostalgia de lo que uno no ha vivido si uno se vincula emocionalmente con ese pasado, como me lo hicieron. Y a través de eso, mi padre, que tenía un interés, pero no lo exploró, de saber de sus antepasados, sabía hasta su bisabuelo. Yo ahora sé hasta el siglo XII. O sea, has hecho una tarea de genealogía importante. 40 años. Increíble. Y lo hice cuando se murió mi padre. Nos habíamos prometido durante años, él ya estaba bastante enfermo, ir a Moquegua, porque mis antepasados son moqueguanos. Y vamos a ir a Moquegua a buscar los archivos, porque ahí no había internet ni nada. Vamos, papá, sí, nos vamos. Y esta hora no se puede. Pasaron como 10 años, se murió, y yo me sentí en falta. Entonces a los 2 meses comencé una investigación genealógica que todavía no termino, y que ahora tengo 40.000 antepasados en un programa. Y aprendí a través de eso, que todavía no estaba construido el árbol digital, a tener una nostalgia por los antepasados, por sentirme. ¿Me puedo extender un poquito? Sí, adelante. Yo heredé de mi padre una libretita que era un diario de viajes de mi bisabuelo. Mi bisabuelo fue ingeniero, alcalde de Arequipa, y construyó el tren de Arequipa a Mollendo. Y aparentemente debe haber recibido un dinero porque decide emprender un viaje a Europa. En barco, obviamente, 1875, con su esposa, 2 hijitos, su hermano y una nana. Y escribe un diario. Escribe un diario día a día, personal. Y te va contando, ¿no? Porque él quería ir a Europa a conocer los adelantos ingenieriles. A mí, mi padre me lo leía. Y yo sentía una cosa extraña cuando me leía el diario de mi bisabuelo. Y cuando lo heredé y lo leí, y lo edité, ya que tú eres librero, lo edité, yo tengo una editorial. Un día lo leí y dije, ese soy yo. Porque en un diario uno pone sus pensamientos y su carácter. Y me reconocí. A través de todo eso, construí esta relación nostálgica con el pasado. Y de ahí se trasladó a la historia del Perú y a la historia del mundo, y de ahí mi interés por la historia. Pero tú ejerces mejor dicho, estudias arquitectura. Yo es lo primero que se me ocurrió estudiar cuando tenía 13 en el colegio, y quiero ser arquitecto. Me encanta la arquitectura. Estudié 5 años en la uni, pero la arquitectura abruma, es absorbente. Y yo sentía ya demasiadas inquietudes, y le dije, voy a dejarlo mejor. Estudié literatura. Dijo, ya. Entonces estudié literatura, es donde tengo mi licenciatura, pero ya desde arquitectura yo sentía ya el cine. Llevé un cursito libre con Manuel Chambi, el sobrino de Martín, el fotógrafo. Y de ahí surgió el interés, primero por ser muy, lo que yo llamo cinemero, no cinéfilo. Cinemero se usaba antes para el que le gusta ir al cine. Y después, como hubo una ley que aparentemente permitía hacer cortos y recuperar el dinero, y podían haber inversionistas, nos metimos a esta aventura con 2 amigos, y el 74 nos mandamos a hacer un corto sin saber nada. Preguntamos, y por eso es que ahora digo yo que cumplo los 50 años. Entonces estudié arquitectura, literatura, y ahí me conseguí una beca para estudiar cine en Londres, que fueron 2 años extraordinarios, aprendiendo de unos tutores maravillosos. Ahí quería llegar. Te llega a enseñar Bertolucci. Sí, un tutor. No eran clases, eran talleres. Eran talleres que duraban 3 semanas. Entonces yo me metí al de guión, me metí al de fotografía, me metí al de edición, y de repente me meto al de dirección. Todos los eran de ese nivel, no sé si tan famosos, pero tenían ese nivel. Y de repente sentado estaba Bertolucci hablándonos sobre dirección. Y el de edición era Ernest Walter, que era un famosísimo editor inglés. Entonces tenía un magnífico nivel. Ahí completo un poco 12 años de universidad, 5 arquitectura, 5 literatura y 2 de cine. ¿Cómo, habrá sido de constelación de estrellas ese lugar? Claro, Bertolucci quizás era el más resaltante, pero yo tengo esa curiosidad puntual. ¿Cómo era una clase con Bertolucci? Era una charla. Eran talleres, no era una clase, era un taller. Él comenzaba a hablar de un tema, habíamos unos 20
alumnos, nos planteaba preguntas, contaba experiencias, usaba mucho sus experiencias, sus anécdotas. Los alumnos le preguntaban, le preguntábamos sobre él. Era una especie de taller, en el caso de él muy, muy personalizado, porque él era una figura, ¿no? Pero te diré que de la escuela han salido, no sé, 8 ganadores de Oscar. Un amigo mío ganó un Oscar por documental. Vivíamos 3 personas juntos, un americano, un suizo y yo. El americano ganó un Oscar por su documental, y una pareja jovencita que hacía animación, ganó un Oscar por animación, y otro amigo que se llamaba Nick, me olvidé el apellido, ganó un Oscar por animación. Él es el animador de una película que tuvo mucho éxito que se llamaba Pollitos en Fuga, sobre unos pollitos que se Claro. escapan de un campo de concentración. Claro, fue un hit en su momento, igual. Fue un hit, claro. Claro, efectivamente. Entonces la escuela sigue produciendo estupendos alumnos. Era una gran escuela, sigue siendo, creo. Porque existe a veces esta dicotomía de que no necesariamente un especialista es un buen maestro, ¿no? Pasaba con Bertolucci eso, que sí se rompía esa norma, No, que sí era buen maestro. la rompía porque la escuela estaba manejada por gente muy inteligente. Por lo tanto, seguramente sabían de la capacidad docente, entonces contrataban. Era una escuela del Estado, la Escuela Nacional. Entonces contrataban a gente yo llegué y me quedé deslumbrado de la inteligencia generalizada. Yo llegaba y yo sentía talento por todas partes, ¿no? No, yo creo que hacían una investigación y sabían qué especialista o qué director famoso podía enseñar y cuál no, ¿no? En todo caso, todos los profesores eran excepcionales. ¿Puede hoy formarse íntegramente un cineasta en el Perú? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, si formarse se refiere a adquirir los conocimientos técnicos, elementales, básicos, necesarios, prácticos, yo creo que sí. Ahora, ¿qué cosa es un cineasta formado? Es así, es una definición complicada. Tendrá que tener... Yo, por ejemplo, ayer dictaba una clase y decía que lo primero que un director tiene que tener es una visión del mundo. A veces la gente que hace cine no la tiene. Hace cine porque sabe hacerlo, pero ese es mi concepto, ¿no? Que hay que tener una visión de las cosas, hay que tener una visión, una cosmovisión, hay que construirse una. Uso mucho la palabra construir, porque creo que es lo que uno suele hacer en su vida. Entonces, ¿eso te lo pueden enseñar? No. Uno de los principales problemas cuando dictaba en la universidad el curso de guión, no era que el guión no tuviera forma, estructura, los puntos correctos, sino que no había un tema, una visión, un decir algo, no un mensaje, una comunicación de algo que yo sintiera interesante. A mí me interesa más eso que hacer una película que cumpla pues, con los cánones, ¿no? Con la que suelen medir los críticos. O sea, acá no, aquí hay un problema. Hay algo que trasciende, y por eso termino diciendo yo que una película no es una película, es un objeto cultural. Y los objetos culturales tienen muchas facetas y comunican de muy diversas maneras, no solamente a través del lenguaje cinematográfico o de la historia o de los personajes, ¿no? A veces la geografía de una película me comunica más que los otros elementos de la película, ¿no? A eso iba. En una entrevista escuchaba que mencionabas que para ti era importante que la persona que está elaborando el guión de pronto también piense en la locación y que de pronto diga, esta escena iría bien grabarla en este lugar porque eso le va a dar justamente una visión del mundo y le va a dar un contexto a quien está viendo del otro lado. Pero claro, porque los sitios, y más habiendo estudiado arquitectura, los sitios tienen un espíritu. Los lugares tienen un espíritu, la naturaleza tiene un espíritu, evidentemente por eso nos sentimos bien cuando vamos donde ella. Entonces los espacios nos modifican, nos crean, se convierten en símbolos, se convierten en suscitadores de experiencias, se convierten en transmisores de un sentimiento. Yo experimento eso, voy a un sitio y siento que hay algo como que me acoge, hay una cosa como... Yo últimamente estoy proponiendo una arquitectura para una ciudad como Lima, que es tan agresiva y hosca y hostil, inhóspita, que los arquitectos busquen una arquitectura amable, que a ver si desarrollan, en vez de arquitectura impositiva, que se luzca, moderna, ¿por qué no volvemos a una arquitectura que nos serene un poco? Porque la arquitectura puede calmar. Entonces, cálida. Los espacios comunican y transmiten y propician. Entonces, escoger bien una locación es a veces una virtud
que puedo yo percibir en una película y puede que otras cosas no me gusten, pero solamente el talento y el valor que le terminan dando al espacio, ya sea natural, paisajístico, urbano, arquitectónico, le da un valor que valoro, ¿no? Independientemente pues que de la cualidad cinematográfica, el valor cinematográfico específico de que no sé qué no cumplió o sí cumplió, el espacio para mí es muy importante. Y por eso la ciudad de Lima también es importante para mí. Un poema de Roger Santibáñez justamente menciona la palabra reyes en el caos y deja entrever entre líneas justamente que los limeños hemos encontrado dentro del caos una especie de orden. Imagino que para ti también esa será otra visión a propósito del tema. Bueno, en primer lugar, es muy amigo mío, Roger. Compartimos universidad y juventud literaria en la Católica, donde él estaba en San Marcos. Hemos encontrado una forma de sobrevivir en el caos. No sé si el caos puede, en el caso de Lima, comunicar alguna forma de orden. Me parece que hemos llegado a un punto de caos superior. Si hicieran un ranking de caos, creo que podríamos estar en los primeros lugares. Yo siento que el caos de Lima lo valoro y no me iría a vivir a otra ciudad, pero ya tiene una dimensión que trastorna, ¿no? Hay que adaptarse, hay que vivir. Y lo he usado en las películas, cuando he tenido una película que tiene mucha crispación, que se llama La Vigilia, en la misma Fuga del Chacal, obviamente he buscado los espacios que produzcan esa crispación, ¿no? Entonces, por eso en una película siempre lo uso como un referente de esta idea de la importancia de las locaciones. Se me ocurre hacer una pelea a chavetas en un camal. O sea, ¿qué espacio más violento para...? Y les pregunto a mis alumnos antes de decirles, ¿dónde pondrían una escena a cuchillazos? Entonces, una calle oscura, un camal. O sea, con las reses colgando. Y el lugar más sanguinario posible. Más sanguinario que más puede... El valor de las locaciones. Tremendo eso. Ahora, tú no llegas a ejercer como arquitecto, pero sin embargo sí diseñaste una casita tuya en el campo. Así es. Yo tengo una casa y dije, por lo menos la haré esta, para, si ya, bueno, aprendí, tuve los conocimientos, los trasladaré a un objeto. A mí me gusta hacer. A mí me ha gustado hacer. Eso es lo que me he pasado la vida haciendo dentro de los terrenos que yo hago, ¿no? Literatura, cine. Y la arquitectura me encanta, y entonces diseñé con gran cariño, como las cosas que hago, proyectándome en el objeto, así como lo hago con las películas o como los libros. Es una casita donde siento que trato de estar en aquello que hago, ¿no? Y sí, la hice, saqué ese clavo. ¿Cómo sientes justamente esa vocación por hacer? Cuando tú dices, este tema me interesa para poder desarrollar una visión del mundo y trasladarla a una película. Mira, he acumulado tal cantidad de ideas a lo largo de estos 50 años, porque me la paso un poco trabajando, más que haciendo otras cosas. Entonces, he acumulado que ya casi no tengo que buscar, ya los tengo, y tengo más de lo que la vida me va a permitir, porque no sé cuánto me va a permitir. Tengo 7 guiones de largometrajes terminados. No sé si los voy a poder hacer. Cada uno de ellos es una pelea contra el mundo para poder sacarlo adelante. Estoy terminando, por ejemplo, y casi todos tienen una motivación antigua. O sea, en casi todos los he pensado hace mucho. Adaptar la novela de mi padre, lo hice muy joven, la historia de El Bien Esquivo. El proyecto de Santa Rosa lo tengo desde el año 78, y hace muchísimo tiempo tenía la idea de hacer, y estoy terminando el guión, una película sobre Guren, sobre el poeta. Que siempre ha sido una figura que me gustan los perseguidores, me gustan seres que persiguen algo. Flora, Rosa, los personajes masculinos de las otras películas. Y Guren es un perseguidor de la belleza. Entonces, se me ocurrió una historia en la cual él persigue una belleza que resulta turbia, negra, retorcida, sórdida. La contradicción a veces de lo que uno encuentra cuando uno busca, o la contradicción de que, como propone Baudelaire, obviamente, que en el mal o en lo feo hay belleza. Entonces es una historia, no es real, no es de la vida real, pero el personaje tampoco es el Eguren de la historia, porque es imposible
pero es un poco la figura de él como buscador de esa belleza tan delicada, ¿no? Porque es un buscador de belleza, de una delicadeza así, pero minuciosa, mínima, en la palabra, en la pintura, en las fotografías, todo es una especie como de filigrana. Entonces se me ocurrió como un buen símbolo de un buscador de una belleza tan pura, tan etérea, tan mágica, y se encuentra con una belleza que cuando la va conociendo es, no sé si todo lo contrario, pero... Que es en realidad el gran mito de los grandes perseguidores, ¿no? A veces buscan algo con tanto ahínco que cuando finalmente lo encuentran hay un juego de expectativa contra una realidad que se desvanece, ¿no? Todas mis películas son eso. Todas. El bien, ¿de dónde sale el bien? El título, el bien esquivo. Uh-huh. Es la búsqueda de un bien, que es la identidad, y que se te esquiva, ¿no? La identidad es como la identidad es un objeto que tú no tienes. La identidad es una cosa que tú estás persiguiendo. Tu identidad tú la estás persiguiendo todo el tiempo. Estás como detrás de ella. Y al final no sabes muy bien qué es, ¿no? Entonces la idea del perseguidor del cuento de Cortázar, ¿no? Uh-huh. Del perseguidor de algo que es como un anhelo fuerte, poderoso, importante, que se te hace un poco nada, ¿no? Mi padre tiene un versito que dice sobre el amor, que es perseguir de nada. El amor es un perseguir angustiado de nada, porque permanentemente se te escapa entre los dedos, ¿no? Como un agua. Entonces, sí, en general ese es mi tema. Lo entiendan, no lo entiendan, les guste, no les guste, lo valoren, no lo valoren. Mi tema es esa búsqueda, ese perseguir, donde está muy involucrada la identidad. Son los dos. Entonces me preguntaste de dónde Uh-huh. salen. Esos están. Entonces, cuando encuentro una historia que de alguna manera pienso que la encarna bonito, se convierte en un proyecto más. Que me hace recordar también a un verso de Nicanor Parra, ¿no? Me empeciné en querer atrapar la lluvia y la lluvia se me escapó entre los dedos, ¿no? Es una idea, digamos, griega, ¿no? Es antiquísima, es un tópico de la poesía, esta idea de que todo en realidad se desvanece, ¿no? Que al final lo único que hay es un aire, ¿no? Es una especie de agarrar aire permanente. El final de Muerte en Venecia, ¿no? Que es una extraordinaria película, que es otro perseguidor de la belleza, de este chico, no sé si te acuerdas, y al final se está muriendo, este chico hermoso que él ha perseguido por todo Venecia, está ahí parado en la playa, y él hace ese gesto, es maravilloso, hace así, ¿no? Es como quisiera tocarlo, quisiera, obviamente se muere antes de poder, ¿no? Está sentado en una poltrona y muere sin alcanzar lo que buscó durante... Pero el gesto de la mano es precioso, ¿no? Creo que es un gesto muy revelador de esto que estamos hablando, ¿no? Una mano estirada hacia nada, ¿no? Ese es un poco un tema recurrente en todo lo que hago, en poesía, en cuento. Como también está en La vida de sueño, ¿no? O sea, que es la vida de un frenesí, y bueno, citando a un personaje político que no vamos a mencionar, que es quien hace referencia a este poema. A esto también se refiere la herencia de Flores, es una búsqueda, ¿no? Es un viaje. Es un viaje. Y es un viaje que tiene a una flora que pasa muy poco tiempo aquí en el Perú, pero es la búsqueda de conectarse con sus raíces y con eso que le pertenece. Es una huérfana. Uh-huh. Es una huérfana. Queda huérfana muy niña. Se muere un padre al que aparentemente quería mucho. Y entonces venir al Perú es una forma de resolver su orfandad. Todo el tiempo en la película dice, tengo que ir al Perú. Tengo que ir a... Dice que quiere venir porque necesita la plata. Evidentemente la necesita. Pero hay algo más que necesita venir al Perú. Esto que acabas de decir tú, ¿no? Uh-huh. De nuevo es la búsqueda de una identidad. En una escena en un barco, le dicen, ¿usted es francesa? Sí, pero yo siempre me he sentido peruana. Nunca he estado en el Perú. Pero dice sentirse peruana. Entonces viene a la búsqueda de una herencia, pero viene a buscar una identidad, viene a buscar algo que la entronque, un vínculo, una pertenencia a algo. Se la niegan a través del elemento del dinero, y eso, creo, produce... Y yo no tengo por qué, porque a veces dicen, pero ¿por qué no se muestra todo el proceso en el cual se convierte en un intelectual? Las películas no tienen que mostrar, o sea, para eso está un público que puede llenar los vacíos, ¿no? ¿Por qué no muestra todo el proceso en el cual se convierte en una intelectual famosa? No, el propósito no es
A eso quería llegar, o sea, ¿cómo escoges este ángulo de la historia? Porque hubo otros ángulos desde los cuales se pudo abordar, pero Como que es justamente la búsqueda de la identidad de Flora y de reclamar lo que ella creía que le que le pertenecía. pertenecía. Ujú, Y que se le escapa de las manos, ujú. como todo lo que venimos diciendo hace 20 minutos. Ella viene, yo siento, esa era la idea, viene a buscar eso, que buscar a sus primas, a la abuela, al tío. Cuando hay otra escena con el tío que le dice, cuando mi papá vivía me decía, si te quedas sola siempre tienes tu familia, siempre tienes a tu tío. Ujú. Entonces es como una especie de lugar al que está queriendo regresar, aunque nunca ha estado, ¿no? Y cuando regresan, la aceptan, pero hay otras inquietudes que seguramente ya tenía, intelectuales, y entonces dice, bueno, ya, me voy a buscar otra cosa. Vamos a hacer otra cosa que puede ser más importante, renuncio a todo, romances, lo que fuera, y me entrego a esta otra búsqueda, que es la igualdad, ¿no? Porque lo dice en un discurso muy bonito, porque los discursos de la película son de la igualdad para todos los seres humanos de la Tierra. Ese era su... Y en realidad ella pensaba, como los socialistas utópicos, al grupo al que ella pertenece, que no era un socialismo como el que viene después, es la idea de la fraternidad, es la idea, los ideales de la Revolución Francesa, ¿no? Pero ella lo dice, la igualdad para todos. Un ideal, como todos los ideales, posiblemente no alcanzable nunca, pero ella está convencida de que sí, pues la educación, que es el otro, digamos, elemento con el que se piensa que se puede lograr todo, y no es tan verdad. Con la educación podemos lograr que todos los seres de la Tierra sean iguales, mujeres, hombres, oprimidos, obreros. Ese es el ideal al que se entrega y ella está convencida que va a transformar el mundo. No lo transforma, pero sí ayuda a que se modifiquen algo las condiciones de desigualdad de la mujer. Ahora, todo en ella parece ir a contracorriente, ¿no? De la época, contra los estereotipos de género que habían, en fin, o sea, tiene prácticamente todo el cerro Tiene, ladeado, ¿no? parece, y su vida es impresionante. Su vida contiene todos los problemas de la mujer. O sea, es como si hubieran condensado, concentrado maltrato familiar, feminicidio, discriminación, marginación, falta de derechos, eh, imposibilidad de acceder a lo que aparentemente le corresponde. Tiene todos los problemas que tiene una mujer, los que son denunciados en la situación de la mujer contemporánea, aunque algo habremos mejorado con los 200 años, pero ella los encarna todos, de género, homosexualidad aceptada, tiene todo. Entonces es un personaje como que condensa, y entonces la idea de la película era presentar a este personaje que me parece importante a través de estos momentos, y por eso son esos momentos y no otros, aquellos momentos que de alguna manera la muestran como esta especie de condensación de toda la problemática femenina y cómo ella la asume y trata de transformar. No tengo por qué contar lo que otras personas esperan que la película cuente, pues no será la película de la otra persona. Es tu versión de Flora. Es mi versión de Flora. O sea, y de hecho se aclara al inicio de la película, Y ¿no? aprendí lo que yo suponía que era entendible por cualquiera. Dije, mejor, como ahora las cosas no se entienden tan bien, vamos a poner un letrero. La segunda vez que lo pongo, porque también lo puse con Rosa. Porque sobre Rosa tú te imaginas la cantidad de visiones de Rosa que hay, pero además sentidas, ¿no? Cada quien piensa que Rosa era de una manera, entonces esta es la mía. Que quede claro, yo no estoy pretendiendo aquí una figura oficial, una biografía sancionada o validada por nadie, es una manera de entender el personaje, ¿no? Hay otro hecho anecdótico que se da en Flora. Es la última película que vamos a verle grabada a Diego Berti. Y a ti te toca presenciar también su debut en el cine, Sí, en una coproducción estadounidense. sí. En una película extrañísima Extrañísima. que le he visto en internet en inglés. O sea, Pero espérate un ratito porque son dos películas. Ujú. Yo hice una Ujú. que se llamaba Welcome to Oblivion. Y el productor, que era un productor de serie B, hizo una cosa de locos. Contrató a un editor, juntó pedazos de la mía y de otras 5 y formó otra para sacar más provecho al material. Entonces,
Eso no lo sabía. Me puso como director. Yo hice una que se llamaba Welcome to Oblivion. Pero si tú ves la película te das cuenta que está hecha de 5 tipos, hasta la imagen es distinta. Había filmado acá una película con Diego Berti, otra en la que él está en un submarino. Entonces hay unas tomas de Diego en un submarino viendo por el periscopio. Eso en la película se convierte en el interior de un platillo volador. Entonces Diego no está en un submarino, sino está en un platillo volador. Es una cosa de locos. Yo al principio dije, bueno, esa no es mi película, me la quiere atribuir. Tengo un crédito en el cine norteamericano. Tengo 2, porque tengo Welcome to Oblivion y tengo esta que se llama Ultra Warrior. Y hace poco me fue a entrevistar un muchacho y me dijo, ¿y qué sabe de Kevin Tent? Le digo, ¿quién es Kevin Tent? Su codirector de Ultra Warrior, el que le editó. Le digo, ese genio. Me dice, es famosísimo. ¿Cómo no se comunica con él? Creo que ganó un Oscar. Le digo, no tenía idea. Ah, no, es una luminaria de la edición, es famosísimo. Usted ha codirigido una película, me dijo él, de culto, un culto rarísimo, pero de culto, con una figura que es famosa, es un de editor importantísimo. Creo que se llama Kevin Tent, pero algo parecido se llama. Entonces dije, caray, he codirigido con un famoso. Le mandaré un mail para decirle, oye, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Pero es una película extrañísima porque junta a actores y actrices del nivel local. Recuerdo a Orlando Sacha. Ese estaba en la mía. Claro. Pero después hay actores norteamericanos, ¿ah? Porque hay películas norteamericanas mezcladas. Es muy de serie B, ¿no? Series, yo diría serie D. O sea, ya ni siquiera veo. No, o sea, yo creo, peldaños pero tiene una extrañeza que según me decía este chico, que es un conocedor, porque un muchacho, de todo ese mundo, me dijo, es una película de culto. Hay gente que la... No te puedo creer, le dije. Sí. Grabada en el Amauta, o sea, con escenas así. Esa las hice yo, pero después hay un platillo que esa yo no hice, porque yo no hice ninguna de platillos. Y hay unos platillos que aparecen en la película. Esa la sacó de otras películas y las combinó, pero hasta el tratamiento de luz es distinto. Tú percibes que son 5 películas distintas, puedes identificar por los escenarios, pero este genio, este codirector, crea una historia y junta estos pedazos y entonces por el precio de uno tiene 2. Roger Corman era un genio. Pero tremendo. Eso, por ejemplo, no lo sabía. Yo sabía hasta Ultra Warrior, ¿no? O sea, No, que era no. la que... La que yo hice era una película completa, toda ocurría en las pampas ahí de Manchay. Todas tenían que ver, eran 2 cuerpos de mutantes, unos buenos y unos malos. Lo que aparezca de eso es de los pedazos de la mía. El resto son de otras películas que no tengo ni idea. La mía era una película que comenzaba y terminaba. Era estos mutantes buenos que son perseguidos y cazados por unos mutantes malos en este desierto post-apocalíptico. Y entonces los mutantes buenos, que son débiles y son buenas personas, pero todos han mutado por la radiación, deciden rebelarse y se enfrentan a los mutantes malos y los derrotan en una gran batalla en el Amauta. Esa era la historia, bien directa. La que ha quedado es una historia rarísima. Entonces, esa sí es la historia detrás, tal cual fue. Con Ramón García al estilo Mario Baracus. Sí, sí. Y ahí trabaja Diego Berti, regresemos a... Sí, trabaja sí, jovencito. He vuelto a ver unas fotos, alguien sacó unas fotos, jovencísimo. No sé exactamente de qué año es él, cuándo 90. nace. ¿Ah? O sea, esa película es del 90. Esa película es del 88. 88. La que yo filmé es del 88. Uh-huh. Y Diego no sé qué año habrá nacido, pero tendría 20 años o 21. Entonces, efectivamente, y tengo ese honor, un poco triste por cómo termina, de haber hecho la primera, 2 en medio y la última. Y le dedico la película con el mayor de los cariños y el absoluto aprecio y admiración que tengo por su talento, ¿no? Y me atrevería a decir, o sea, que una de esas películas en el medio, que es El bien esquivo, es una de las películas icónicas por las cuales se recuerda también a Diego Berti, ¿no? Pues hace un extraordinario papel, es un extraordinario actor, Diego. Esa es una película que yo recuerdo de las mías con mucho cariño. Creo que es una película compleja, es una película llena de temas, es una película muy bien actuada. Es una película que yo en general termino, como dije hace un buen rato, termina la película y yo me complazco en lo que hago. Ya no me pongo a decir, ¿para qué me voy a torturar? Ya me torturé al hacerla, ahora me complazco en haberla hecho, así, deforme o no. De Ultra Warrior trato, pero no puedo porque no es totalmente mía, pero bueno, ya que el otro es famoso, entonces me ligará un poco de fama pero El bien sí me complace mucho, es una película que me complace, como Rosa Mística me complace muchísimo.
Y Y con La La fuga vigilia. del Chacal, ¿no? O sea, que fue un hit en su Sí, momento, sí, ¿no? sí, sí, sí. Una de las películas más taquilleras de la historia. Fue más taquillera durante muchos años. Hasta hace unos años que ya salieron como 10 que ya la pasaron. Llegó a 1 millón de espectadores, que era una cifra tope en la época. Ahora ya hay varias con más de 1 millón y hay tres con 3 millones, que es una cosa insólita. No solo en el cine peruano, cuando uno dice eso en América Latina, mi película local tuvo 3 millones de espectadores, creo que ni en la Argentina. Retomando el tema de Ultra Warrior, yo pienso, o sea, aquí en el Perú no se produce cine de ciencia ficción, ¿no? Es complicadísimo. Yo sé, lo han hecho, muchos alumnos en la universidad sí han hecho cortos, mucho, porque es un género que ejerce una fascinación poderosa en los jóvenes, ¿no? Pero ha habido un par de intentos un poco que no circularon tanto de ciencia ficción en largometraje. Una de, una de Fico García y otra que era ciencia ficción pero un poco comedia, que se llamó Un marciano llamado Deseo, que eran 2 películas con algunos elementos de ciencia ficción, ¿no? Que no le fue tan bien, digamos, esa No, película. no. La otra se llamó El Forastero, la de Fico García, que era también un personaje que venía de otro planeta o del futuro, no me acuerdo bien. Pero así ya ciencia ficción declarada, con efectos y con mundos construidos, complicadísimos del futuro o de otros planetas, no. Esta de Welcome to Oblivion, que fue la que lo trató, porque era este mundo, digamos, después de esa la hecatombe nuclear que todos en algún momento, ya creo que ya, o sí, creo que ha vuelto a estar como una posibilidad dentro del mundo. Se hicieron muchas películas sobre, ¿no?, estos mundos distópicos postnucleares y había un elemento de fantasía, no de ciencia ficción, pero sí de fantasía. ¿Cuál es el No, en principio? ciencia ficción había unos carros que volaban. Sí, o sea, bueno, en la versión que yo vi, claro, se produce primero una batalla inicial, hay unos cuantos cameos y luego hay una escena en una discoteca bar, Esa no es mía. esa no es la tuya. Esa no es la que yo hice. Ujú. Esa es una de donde la habrán sacado y la han metido ahí. Es un Frankenstein realmente. O sea, es una película retaseada. Retaseada totalmente. Está hecha de fragmentos de 5 películas. Yo nunca la he visto completa. He visto por pedazos, pero qué trabajo se va a haber pegado este hombre para poder... No, y para encontrar un hilo narrativo, ¿no? Exacto, Que eso junte me todo, refiero, ¿no? un hilo y hay una voz. Claro, tuvo que poner una voz en off, si no era imposible. O sea, los hechos no se podían contar solitos. Entonces sí sé que hay un narrador, pero ¿cómo ha aislado pedazos para darle a este hombre un par de millones de dólares más? Bueno, ahí está el talento, justamente. Bueno, parece que es talentosísimo por su carrera posterior. ¿Qué es lo que dificulta más el hecho de no poder hacer ciencia ficción aquí? Porque en la literatura el género como que ha despegado. En cine creo que todavía hay muchos reparos, ¿no? Para poder Es aventurarse la en ciencia dificultad, ficción. ¿no? Es la dificultad de que te salga bien, que te salga verosímil, que puedas tener los efectos que el público está acostumbrado, estás compitiendo. Cuando es una película dramática, no hay pues mucho en juego, ¿no? Son personas, son carros, casas. Pero si te vas a poner a crear mundos con efectos y con cosas extrañas, estás compitiendo pues con un cine. En realidad no hay mucha ciencia ficción fuera de Estados Unidos y 2 o 3 países más, ¿no? Nadie más se mete a hacer ciencia ficción en Europa de repente, pero ni mucho, ¿ah? Saldrían como mal paradas, ¿no? Porque revelarían, ¿no?, la pobreza con la que trabajamos todos. Uno de los retos que yo enfrento para hacer cine de época es lograr de que sea verosímil a pesar de los presupuestos, que a veces me dicen en el extranjero, te ha costado 5 millones de dólares, entonces le digo, divídelo entre 10, después entre otros 10, después sácale la mitad, y más o menos es lo que he tenido. Piensa que he tenido mucho más dinero. Entonces, el reto en mi caso es reconstruir el pasado o a veces países Y eso es extranjeros. costosísimo, ¿no? Pero digamos, crear verosímilmente un universo del futuro, o del espacio, o de naves espaciales, que es, digamos, los lugares donde ocurre la ciencia ficción, no se atreve, ¿no? Creo que la gente no lograría la verosimilitud indispensable para que la película conectara, además con la gente que es aficionada, que exige ya una calidad en la creación del universo de ciencia ficción buenísimo, pues, ¿no? Con toda la tecnología que hay ahora para crear ese universo, ¿no? Entonces vamos más por una cosa más humana, de personajes normales,
en conflictos. En materia de presupuesto, ¿las empresas están apostando ahora más por el cine? ¿Están dando más presupuesto? Ya, la única empresa que tiene un presupuesto porque tuvo películas muy exitosas es Tondero. Ujú. Las demás no son empresas que tienen dinero, la mía no tiene. Yo cuando consigo, cada película que yo he hecho es haber conseguido el dinero, que es siempre es un problema tremendo, aunque la transformación de la tecnología del celuloide al digital se abarató muchísimo. Entonces, por eso es que ahora mucha gente tiene acceso. Es decir, tú puedes hacer una película muy barata, con poco dinero, y tener mucho éxito. Pero al mismo tiempo hay películas que de todas maneras necesitan de una cantidad mínima, que no es poca, para poder hacerse en el Perú, que son presupuestos realmente muchísimo menores que en cualquier otro país de América Latina, ¿no? Comparado con, no sé, Chile o Colombia, Argentina, Brasil. Entonces el dinero es una limitación evidente, ¿no? Pero repito, pueden hacerse películas, y se han hecho películas buenísimas peruanas en los últimos años, entre un grupo de amigos y sin dinero. Claro, ahora, mucha gente cuando dice los estímulos económicos y pucha, piensan que uno se embolsica el dinero directamente, y yo le digo, en realidad no conoces absolutamente nada de lo que se hace, porque ese dinero o esos estímulos que te dan es solamente una parte de la película, anda, consigue todo lo demás, Pero ¿no? yo, bueno, de los demás no puedo hablar, yo estoy seguro que nadie hace algo incorrecto, pero tú ves mis películas Ujú. y ahí no puedo haberme yo embolsicado nada. O sea, Claro. no, ya nos hemos ido a Burdeos a filmar, hemos reconstruido París en Lima, vestuario para 150 personajes, filmación en Arequipa, locaciones, muebles, utilería. Ya, si alguien piensa que uno se embolsica, es que no sabe. Bueno, hay una ceguera bastante amplia, Ah, ¿no? Por gigantesca, parte de mucha gente, ¿no? Incluso gigantesca. congresistas, ¿no? Que dicen, ¿para qué Bueno, vamos a seguir financiando cuando en realidad, hubo dos, ¿no? Hace no sé, poco. uno que justamente que era un poquito en fuga. Eh, eh, Además dijo dos cosas, no voy a decir que son mentiras, diré que no sabe, ¿no? Uno, que la gente dijo, yo no entiendo, una persona tiene que haberse informado para tener un proyecto de ley, que la gente no iba al cine peruano. La gente en el Perú, hay películas exitosísimas peruanas en el último tiempo. Hay comedias que tienen 1 millón de espectadores, pero tranquilas. Entonces la gente sí va a ver cine peruano. Y que después el cine peruano no había alcanzado nada. El cine peruano desde la década del 70 gana premios importantísimos en el mundo. No ganará el Oscar, ni Cannes, ni no sé, pero ha ganado San Sebastián, ha ganado Berlín, Claudia Llosa. El cine peruano ha sido reconocido, no es un cine internacionalmente famoso como el argentino, que es el único cine latinoamericano que en realidad se ha posicionado en el mundo, ¿no? El peruano evidentemente no. y el mexicano, diría. El mexicano ha tenido sus etapas de alzas y bajas, ¿no? El cine clásico mexicano sí se posicionó internacionalmente. Pero también porque había un contexto histórico, ¿no? Que lo favorecía, Claro, ¿no? claro. Los contextos históricos, por eso la importancia de la historia, los contextos históricos determinan las realidades de las personas y de las cosas. Entonces el cine peruano sí ha tenido reconocimientos y sí ha tenido público. Entonces no sé por qué dijo eso, porque fueron sus dos razones para decir que había que eliminar totalmente el apoyo del Estado. Dicho sea de paso, el apoyo del Estado peruano al cine, comparado, bueno, les ha pasado a otros países también, ¿no? Que tenían enorme apoyo y han pasado a no tener ninguno. Eh, a veces somos así un poco de extremos en América Latina. En Europa son más consistentes. Les dan apoyo a su cine permanentemente. En América Latina hemos pasado de gobiernos que les daban un apoyo, aquí no, nunca ha sido gigantesco, y de repente viene otro y los acaba. Unos sube y baja también muy peculiares. En el Perú hay una consistencia peculiar que desde hace mucho tiempo que el Estado da una ayuda efectiva. No es para hacer presupuestos internacionales, pero gracias a eso se hacen 7, 8 películas con dinero de apoyo del Estado y el resto se hacen con aventura personal, con el dinero que no sé, lo sacarán de sus ahorros o de su AFP. Y a veces el cine te lo devuelve, a veces con un rédito grandote. Pero yo sí reconozco que el Estado peruano ha creado ya 3 leyes
sucesivas, desde el año 72, buscando apoyar un medio de expresión tan importante como el cine, que es un medio mundial, que un país no puede no existir en el medio cinematográfico, es como si no existiéramos, pues no sé, en otros elementos, otras dimensiones culturales. Entonces el Estado peruano ha asumido eso, creo que obviamente siempre podría ser más, pero yo no le recriminaría el no haber apoyado al cine desde el año 72, ya una buena cantidad de años. Pensando en todo eso, también hay un auge, ¿no?, del cine regional, ¿no?, que ha tenido mucho apoyo justamente a raíz de esto, ¿no? Bueno, ha tenido el Estado a través de, bueno, fue modificando las leyes y los reglamentos, y en un momento dado ha creado un apoyo específico para el cine regional. El cine regional comenzó, en realidad, trabajando no sé en qué condiciones, de todo tipo, y ha ido puliendo sus cualidades y ahora hace películas importantísimas. Hay películas, creo, regionales que tienen reconocimientos internacionales muy grandes, ¿no? Es un esfuerzo enorme que hay que reconocer, ¿no? Pero en el que también el Estado ha contribuido porque comenzó a dar unos apoyos específicamente al cine regional. Ya para finalizar, hablábamos un poco al inicio de la entrevista que tu materia prima es la nostalgia. Si algún otro director usa esa misma materia prima y dice vamos a hacer una película de Augusto Tamayo, basado en la vida de Augusto Tamayo, Ay, ¿qué actor te gustaría que te interprete? mire, comenzaste con una pregunta de la cual evadí y terminaré, vamos a hacer un círculo perfecto. Me haces una pregunta Me vas a torear de nuevo. también voy a evadir, no tengo idea. Bueno, perdón, yo me he insertado en algunas películas, me he insertado muy sutilmente, en algunas no tan sutilmente. Perdón, ahí está, me retracto. Cada vez que yo he querido meterme un poquito, y a veces en papel casi central, he llamado a mi queridísimo amigo Gianfranco Obrero. Porque La Vigilia es la historia de un profesor universitario que vive en una casa, solo, que tiene unas hijas que ya no viven con... Tú lees un poco lo que es el personaje y me conoces a mí, entonces, pero no soy yo. Nunca uno se presenta, no crea un personaje que es un espejo de uno, pero tiene elementos. Y en una película que hice hace poco, una película de terror, que quiso ser comercial, no lo iba a hacer, meto un genealogista. Dije, bueno, yo soy genealogista, lo llamé a Gianfranco. Entonces, mira, me rectifico. Lo he puesto yo, o sea que no sé si alguien hace una película sobre Augusto Tamayo, a quién pondrá, pero somos muy viejos amigos, compartimos muchísimas experiencias, visiones de las cosas. Es la persona perfecta para la cual entregarle un personaje en el cual yo de alguna manera estoy, ¿no? Gianfranco Obrero debe ser justamente uno de los actores más versátiles que conozco, ¿no? Desde Los Pérez Gil, o sea, esta comedia que hacían en los 80, pasando por el clásico, pues, Saúl Faúndes, a tener ¿Un premio? Claro. Premio de actuación ganó en San Sebastián, creo. Efectivamente, ¿no? Extraordinario actor, Gianfranco. Versátil al mango. Extraordinaria persona, persona y actor, en las dos dimensiones extraordinarias. Y efectivamente muy versátil. En el Perú, como en todas partes del mundo, hay actores, lo que se llaman de personalidad, que usan siempre su personalidad y lo hacen perfecto, ¿no? Y crean personajes dentro de su manera de ser. Y hay los actores que construyen, que se llama de construcción, que son los que pueden hacer de una persona totalmente ajena a sí misma. Él hace de esta especie de eremita loco en el Bien Esquío, que está ahí esperando unos corderos para quemarlos, y compararlo con Tinta Roja, ¿no? Es un extraordinario actor, Franco. Tengo una enorme admiración y aprecio. En este caso, tú elegiste a Paloma Yerobi como protagonista de Flora Tristán. O sea, ¿cómo escoges tú a tus actores? Ya para cerrar. Sí, mira, algunos hago castings enormes. Para Rosa, que era un personaje que yo sentía que era complejo, tenía que tener la actriz perfecta, por la naturaleza del personaje y de lo que hace. Hice un casting como de 45 actrices. Lo reduje a 10, después lo reduje a 3. Y dije, entre estas 3 está. Y después alguien me dijo, pero hay otra más. Y a las pobres 3 que ya les había dicho que una de ellas iba a ser,
me fui con la otra que apareció porque me deslumbró en un ensayo. ¿Cómo te Es disculpas Fiorella. en ese caso? Así es la ¿Sabe? vida. Así es el cine. Es que uno, y lo sabe, uno tiene que tomar la decisión que le parezca que va a ser mejor para la película. No puede uno estar limitado, condicionado por amistad o por otras razones, ¿no? Pero hay otros personajes en donde tengo desde el principio muy claro al actor, ¿no? A Alberto Isola lo tengo clarísimo. A Gianfranco Obrero lo tengo clarísimo. Entonces hay personajes en que no tengo que pensarlo mucho y ya está, porque los conozco desde hace muchísimo tiempo. Y hay otros en que sí busco. Y hago largas búsquedas, a veces de actores que yo no conozco, los que yo no he trabajado. Paloma llegó muy rápido, ¿no? Por su talento, por su apariencia, y por su afinidad, porque pocas veces, estoy tratando de recordar, he visto una actriz que se mimetice emocionalmente tanto. O sea, Paloma es un poco Flora. Ella como ser humano es Flora en varios aspectos. Son dos seres distintos, pero los ideales de Flora, las ideas de Flora, el temperamento de Flora, creo que Paloma está cerca, ella también lo sabe. Entonces, claro, era una Flora muy, muy fácil de elegir, ¿no? Porque hay una afinidad de temperamento, de ideales muy grande. Entonces, ella ha hecho este magnífico trabajo, obviamente. Yo salí con una idea al final de la película y es, si en algún momento voy a París y voy a Montparnasse, tengo que visitar la tumba de Flora Tristán. Pero perdón que te corrija. No es en Montparnasse. No, Es en Burdeos. En Burdeos. En Burdeos, que es una ciudad linda, que es un París chiquito, pero no está en París. Ella nace y muere en Burdeos. Y es una linda, porque además está dedicada por la Unión Obrera con la frase de la revolución, ¿no? Dice Flora Tristán, igualdad, fraternidad. Y la tercera frase de la revolución es libertad, igualdad y fraternidad. Libertad, igualdad y fraternidad. Burdeos es una ciudad linda, te recomiendo que vayas. Es como un París más pequeño. Es una bonita sensación estar en la tumba de Flora. Ayuda al buen librero a que llegue a Burdeos dándole like, comentando y viendo entera esta entrevista con los anuncios de por medio, pero sobre todo anda al cine a ver Flora Tristán. Es una película que yo he visto personalmente, sobrecogido, y que me ha dejado esta idea hacia el final, querer visitar la tumba de Flora Tristán. Espero que les cause a ustedes la misma sensación. Augusto, muchísimas gracias por haber venido al Buen Librero. Muy agradable entrevista contigo. Gracias. Y con nosotros será hasta la próxima semana, a la misma hora, por el mismo canal, pese a muchos con el mismo conductor.